Listo. Y ahora que se está grabando, entonces vamos a hacer esto, que es bien simpático. Hoy va a ser divertido esto. Bueno, ¿ahí todos están viendo? Hello, buenos Sí, días. profe, ¿Sí se están viendo? ve. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a coger una ahí al azar. Esta, no sé. ¿A quién le tocó? Esta, no sé. A ver, pongámosle aquí zoom a la cosa. A ver, listo. Ah, mire, uy, qué completa que está la tarea. Muy bien. Muy bien. ¿El propietario esto está por ahí? A ver, ¿el propietario está por ahí o no? ¿Sí están Se viendo quedó ahí? congelado, profe. ¿Está congelado? No, Ah, se quedó no, ya como. sé qué pasó. No, 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 Creo que no, no. solo estás Ya, compartiendo. listo. Ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? ¿Ya todos están viendo la tarea que abrí? Sí, ahora sí. Ah, bueno. ¿El propietario, el dueño anda por ahí o no? No, si no estoy mal, creo que es del otro grupo. Sí, no importa. No importa, no importa, no importa. Entonces, a ver, el tema de hoy, correlación de señales. Muy bien. Aquí tenemos, no sé qué puso el muchacho o los muchachos aquí que hicieron esta tarea, pero pues empecemos a mirar. A ver, un voluntario que lea acá, esta partecita, esta primera pregunta. Un voluntario, no todos. Bueno, dice, ¿qué significa o el desarrollo? Desarrollo. Existen aplicaciones del procesamiento digital de señales donde se hace complicada su implementación debido a diferentes factores. Estas aplicaciones son, bueno, ¿qué significa establecer la correlación entre dos señales o variables? Es establecer la similitud entre dos señales relativas entre sí. Es decir, se realiza un análisis con una de las señales relativas y en el momento en el que el retraso en el tiempo de una de ellas sea cero, se va a tener una autocorrelación. Esto se basa en la siguiente fórmula, que dice que R de tau, sí, por así decirlo, es igual a la integral entre infinito y menos infinito de la señal x de t por y de t por t más un tau de t, donde R es la correlación dada entre las dos señales, X y Y son las señales relativas y tau equivale al desplazamiento en el tiempo de la señal Y. Ujú. Bueno, ¿usted entendió algo? Pues digamos que más o menos pues la ecuación que pues nos dice que hay dos señales, ¿no? Y Bueno. que una tiene pues le está sumando un tau que nos dice que pues es el desplazamiento. Entonces creería que pues es como similar a la convolución, pero pues no lo es. Cierto, no son. O sea, uno puede ver la ecuacioncita y pues sí se puede parecer, pero no necesariamente son iguales, de hecho son bastante diferentes. Diferentes. Espera a ver si encuentro por aquí una cosita, mientras tanto. Bueno, alguien más, ¿qué pudo entender? Alguien más, otra persona, ¿qué pudieron ir entendiendo de esto, de lo que leyeron ahorita? ¡Yujú! No, pero no todos al tiempo. Ujú, ujú. Uy, pero están muy tímidos. Y eso que no estamos viendo la tarea de nadie en particular, como para que digan que, uy, no, pues, que qué pena. Hello, opiniones. Bueno.
A ver, para aclarar una cosa que estaban diciendo. ¿Ven estos dibujitos ahí? Sí, profe, se Hola. ven. Bueno, entonces, así como estábamos viendo. Entonces, hay dos señales, ¿sí? Entonces, al igual que la convolución, que esa ya la vimos nosotros, ¿sí? Convolución. La correlación también es una operación que yo voy a hacer entre dos señales, ¿sí? Así como existe la suma, por ejemplo, que yo hago la suma entre dos números, o la multiplicación entre dos números, pues también existen operaciones que hago entre señales. Una de ellas es la convolución y la otra es esta de la que estamos hablando, que se llama correlación, ¿vale? Entonces, este muñequito que ustedes ven acá, pues muestra algunas cosas interesantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las dos señales que vamos a hacer las operaciones se llaman F y G, ¿ok? Pueden tener los nombres que quieran, perrito y gatico, o lo que sea, no importa, aquí se llaman F y G. F es esta azulita, y este pulsito cuadrado que ustedes ven ahí, tiene hasta un cachito, ¿sí? Y esta G es este triangulito que ustedes ven ahí en rojo, ¿bien? En la convolución, ¿sí? En la convolución, mire, mire, mire qué ocurre en la convolución, ¿sí? El cuadrito azulito queda tal cual, ¿sí? O sea, por eso le pusieron el cachito este, pues para que se note, ¿sí? Entonces, fíjese que ese está tal cual acá, ¿sí? Pero mire el triangulito le dio, está al contrario, o sea, va en sentido contrario, ¿vale? Y se va generando la operación, ¿sí? Y el resultado es esto que vemos acá en negro, ¿vale? ¿Sí? Entonces, fíjese que para la convolución, una de las dos señales tuvo que haberse dado la vuelta, ¿sí? Eso es lo que nos muestran aquí arriba. La parte de abajo, ¿sí? Entonces dicen, mire, esto es F convolucionado con G y da esta cosita, esta letica, ¿vale? Si ahora hacemos la operación G convolucionado con F, entonces fíjese que ahora es al que le dan la vuelta es al cuadrito, ¿sí? Mira ahí la pestañita, ¿sí? El morrito que tiene, está mirando ahora para el otro lado. Y vemos que el resultado es exactamente igual, o sea, en otras palabras, la convolución es una operación que es conmutativa, como la suma o la multiplicación. No importa el orden de los factores y el resultado va a ser el mismo. En la convolución, perdón, en la correlación la cosa es diferente, ¿sí? A ver, aquí la representan con una estrellita, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso, y a diferencia de lo que ocurre en la convolución, a ninguna de las señales se le da la vuelta. Ninguna de las señales se le da la vuelta, ¿sí? Las dos están en el sentido original, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer la correlación entre G y F, ¿sí? Obtengo esta cosa que está acá. Pero si yo lo hago en sentido contrario, F, estrellita G, F correlacionado con G, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que esta vaina da diferente, ¿sí? O sea, esta operación no es conmutativa, depende del orden, ¿vale? Depende del orden. ¿Sí? Es como la división, por ejemplo, no es conmutativa, ¿sí? No es lo mismo 3 dividido entre 4 que 4 dividido entre 3. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, esto no es conmutativa. Y una cosa que se llama autocorrelación es cuando fíjese que yo hago la operación con la señal, pero con ella misma, ¿sí? Mire que, por ejemplo, aquí hago el cuadradito con el cuadradito y aquí hago el triangulito con el triangulito, ¿vale? Entonces, eso como para aclarar. Entonces, esto es lo que estamos hablando hoy, esto es la correlación, ¿sí? Esta cosa de la correlación, ¿sí? Es también una operación que ocurre entre dos señales. ¿M? Ahora, ¿para qué sirve esta vaina? ¿Sí? Entonces, no sé si a partir de lo que leyó su compañero ahorita y de lo que escribió aquí su compañero, el que sea, no importa. ¿Sí? Yo no sé si les queda claro. ¿Para qué sirve? A ver, ¿quién me, quién me cuenta si le quedó claro o no le quedó claro? ¿Para qué sirve la correlación? ¿Para qué uno hace o correlación? O sea, en el caso de la convolución, nosotros vimos que la convolución sirve para obtener la respuesta de un sistema,
¿sí? Ante una entrada arbitraria. Entonces tengo que convolucionar la respuesta impulsional del sistema con la entrada. Y ahí obtengo, pues, qué me daría el sistema si yo le aplico esa entrada. Bien, pero en el caso de la correlación, ¿para qué servirá? ¡Yujú! A ver, pregunto, de este párrafo con esta ecuación, ¿quedó claro para qué puede servir la correlación? Pues, profe, a mi Identificar parecer, patrones. A ver, ahí sí todos hablan. Karen, primero la niña, ¿sí o no? pues, profe, a mi parecer no, porque aquí están manejando dos temas que son la correlación y la autocorrelación. Ujú. Y son cosas diferentes, ya lo vimos en el morraquito, ¿sí o no? O sea, son dos operaciones diferentes. O sea, la correlación solita, o pues como la vimos ahí en el muñequito, la correlación cruzada es una cosa y la autocorrelación es una vaina diferente, ¿vale? Entonces no se pueden mezclar. Bien, entonces por ahí no estaba. ¿Quién era la otra persona que me iba a decir algo? No, que sirve para identificar patrones en señales. Sean, digamos que para, a veces en las señales despeja mucho, ayuda como para filtrar un poco cosas indeseadas o seleccionar información, diría yo. Mm, bueno, eso es... mm, sí podría llegar a servir para algo así, pero pues toca trabajarle muchas cosas a la operación como tal para poder llegar allá. Miremos a ver qué dice aquí. Mm, a ver, dice, es establecer similitud, ¿sí? Cuando uno busca este término por ahí en el Google, ¿sí? La correlación, lo que mide, ¿sí? Lo que mide o lo que me va a entregar esta cosa, ¿sí? Es algo que me va a permitir ver o saber si dos cosas tienen semejanza, si se parecen. ¿Quién me escribió por ahí? Chévere. Desviación estándar, pero en vectores, creo. Uy, no, 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 no. O sea, sí existe ese concepto de lo que sería la desviación estándar, eh, pero aplicado al tema multivariable, y y eso se llama es la covarianza. La covarianza y la correlación están más o menos emparentadas, pero tampoco son lo mismo. Sí, una matriz, o sea, si uno habla, por ejemplo, sí, la matriz de covarianza, ujú, la correlación entre estas cosas, tienen, tienen parecido, o sea, sí están emparentadas de alguna forma, pero tampoco son lo mismo. Bien, entonces no podemos decir así como dijo Nicolás Lizarazo ahí en el chat, que dijo desviación estándar, pero en vectores, no, 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 son dos cosas diferentes, pero pueden estar conectadas. Bien. Entonces, miremos. Sí, entonces dice, establecer la similitud entre dos señales. No sé a qué se refieren con señales relativas. No tengo ni idea a qué se estarán refiriendo ahí entre sí. ¿Sí? Se realiza un análisis con unas señales relativas. Bueno, es decir, yo tengo dos señales, por ejemplo, en este caso X y Y. ¿Sí? Y de alguna manera yo quiero ver si X y Y son parecidas o de pronto se trata de la misma señal, pero eh, donde, por ejemplo, a la señal Y algo le ha pasado, ¿sí? ¿Qué puede ser eso que le ha pasado? Entonces, ustedes ven aquí, por ejemplo, este morraquito aquí, aplicación del radar, ¿sí? Entonces, tenemos una antena, tenemos aquí un objeto, está por allá a una cierta distancia, el objeto puede estar moviéndose o puede estar fijo, no importa. Entonces, ¿qué ocurre? Desde la antena llega y se envía una señal, ¿sí? ¿Quién sería esa señal? Por ejemplo, la X, ¿vale? Se envía la señal, ¿sí? Eh,
esta onda o esta señal que se envía, pues, no digamos que impacta, pero incide sobre el objeto, en este caso, por ejemplo, este avioncito, y se refleja, ¿sí? Y se refleja. Entonces, cuando la antena capta esa señal de vuelta, ¿sí? El eco de esa señal, bien, resulta que pues por el camino han pasado cosas. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Si vamos a comparar la amplitud entre X y Y, pues de pronto la amplitud de Y es menor, ¿sí? Pues porque obviamente este camino desde la antena hasta el objeto y de vuelta, pues cualquier onda, cualquier señal, pues va perdiendo su energía, ¿bien? Y entonces la amplitud va disminuyendo, ¿sí? Entonces entre X y Y, por ejemplo, pues la amplitud es diferente, ¿sí? Siendo Y, que es el eco, más pequeña. Ujú. Ahora, el viaje desde la antena hasta el objeto y de vuelta, pues eso no ocurre de forma instantánea, ¿bien? Eso toma un tiempo, ¿sí? Así sean, por ejemplo, ondas electromagnéticas que van a la velocidad de la luz, pues eso tiene un tiempo, ¿sí? Puede ser muy pequeñito, pero se demora, ¿sí? Entonces va a haber un desplazamiento de la señal entre X y Y, ¿sí? Entonces no van a estar completamente en fase, ¿sí? Va a haber un pequeño desfase entre las dos, ¿vale? Además, cuando se envía el pulso de la señal X hasta el objeto y se devuelve, pues se refleja, pero no se refleja completamente, ¿sí? O sea, pueden pasar cosas. Por ejemplo, si el objeto está quieto, ¿sí? Pues la forma de la señal no se vería alterada. Pero si el objeto se está moviendo, ¿sí? El objeto se está moviendo, ¿sí? Ese hecho por ejemplo, en este caso el avión se mueve. ¿M? Entonces, cuando se refleja la señal, ¿sí? Aparte de lo que ya hemos mencionado, puede tener otros efectos, ¿sí? Como que, por ejemplo, dependiendo de la dirección y la velocidad en la que se esté moviendo el objeto, ¿sí? Por ejemplo, la señal se puede acortar, ¿sí? Entonces es el típico efecto, ¿sí? Que uno está, no sé, al lado de una carretera y, por ejemplo, viene un carro. Entonces, cuando el carro se acerca, ¿sí? Viene hacia uno, entonces uno escucha el sonido de cierta forma. Y en el momento en que pasa y ya se empieza a alejar, el sonido se escucha diferente. No sé si todos han escuchado o han tenido esa experiencia, ¿sí? De estar cerca de una vía y pues no como las vías acá de Bogotá que hay 200.000 carros, sino pues que viene uno solo y entonces pasa el carro, ¿sí? Entonces cuando él se acerca, el sonido se escucha de una manera, pero cuando se aleja, el sonido cambia la frecuencia, ¿sí? Cambia la frecuencia porque cuando el carro se acerca, las ondas se comprimen y cuando el carro ya se está alejando, las ondas se estiran, ¿sí? Entonces, eso hace que la frecuencia cambie. Bien, entonces, ese tipo de cosas, ¿sí? Son las que, por ejemplo, podemos de alguna manera medir con la correlación, ¿sí? Encontrar qué tan diferentes o o qué tan parecidas son dos señales que yo tengo, ¿sí? Entonces, en el caso aquí del radar, por ejemplo, ¿sí? Ese es el caso, si se envía un pulso, se conoce la forma del pulso de radiofrecuencia, ¿sí? Su frecuencia, su amplitud, ¿sí? Y se recibe el eco. Y a partir de la operación, claro que no solo ella, ¿no? Pues se hacen más cosas, pero la base de todo el asunto está con la correlación, ¿sí? Entonces, porque de todas formas la antena capta el eco y otro montón de cosas, ¿cierto? Entonces, esta señal viene disminuida en amplitud, puede tener un pequeño cambio en la frecuencia, viene con un desplazamiento en tiempo, ¿sí? Y aparte de eso también puede venir con ruido, ¿sí? Porque pues en este ambiente pues se producen muchas otras señales, ¿sí? Que contaminan esta señal reflejada, ¿vale? Entonces, con la correlación pues
se trata de averiguar si lo que en algún momento está captando la antena es o no es el eco del pulso que se envió. Bien, entonces eso como aplicación aquí entró el radar. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo se puede saber si dos señales, si dos variables o señales están correlacionadas? Para saber si dos variables o señales están correlacionadas, se puede determinar si covarian, varían conjuntamente. Cabe resaltar que esta covariación no implica necesariamente causalidad, puesto que esta puede ser fortuita. Bueno, sí, entonces aquí los muchachos que hicieron la tarea, pues entonces revolvieron el tema de la correlación con la covarianza, que era lo que hablamos hace un ratico. La covarianza es una cuestión puramente estadística, ¿sí? Y sí tiene que ver con eso, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo dos variables, ¿sí? Y, por ejemplo, existe una relación estadística entre ellas, ¿sí? Entonces, eso lo voy a ver es a través de la covarianza, ¿sí? O sea, no necesariamente. Sí, estoy diciendo que cuando una señal aumenta, la otra también literalmente aumenta. ¿Sí? Esa sería, pues, no sé, una covarianza positiva, ¿sí? Porque las dos aumentan, ¿sí? Si una aumenta, la otra aumenta, ¿bien? Si la una disminuye, la otra disminuye, ¿bien? Pero no necesariamente tiene que ser así, porque es que resulta que cuando una sube, la otra baja, o cuando la una baja, la otra sube, ¿bien? O sea, ese tipo de interacción también se puede dar. Bien, entonces, y esas dos señales también tienen una alta covarianza, pero la correlación pues sí no va a dar, ¿sí? Porque en la correlación, ¿sí? Yo sí veo que si la una sube, la otra también sube, ¿vale? Si la una baja, la otra baja, en la correlación. En la covarianza no. En la covarianza dice, estadísticamente, el comportamiento de una señal sí tiene relación alguna, no necesariamente tiene que ser que, que que las dos se comporten igual, ¿sí? Pero sí existe una relación cuando la una cambia, también se produce un cambio en la otra, ¿vale? Entonces no son exactamente lo mismo. Y pueden estar relacionadas, o sea, una señal, dos señales altamente correlacionadas seguramente también tienen una covarianza muy fuerte, ¿sí? Pero dos señales que tienen una covarianza muy fuerte no necesariamente tienen una correlación también muy alta, ¿vale? ¿Está claro? Porque es que la covarianza es más que todo una cuestión estadística, si parecía lo que estaba en el chat que dijo Nicolás, ¿sí? O sea, es como la forma de la desviación estándar, pero aplicada a múltiples variables, ¿sí? La desviación estándar es para una sola variable. La covarianza es para múltiples variables, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo veo la covarianza entre una variable y otra? ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Hola, al menos digan que no. Ni eso. ¿Qué pasó, Manuel? No, pues es que iba a preguntar así como, pues es como redundante, ¿no? Pero pues siempre tiene que ser sí o sí igual la, la, la señal que, digamos, yo estoy, que por así decirlo, está emitiendo para que le regrese. Siempre tiene que ser igual. A ver, por ejemplo, volvamos aquí al caso del radar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se están enviando, la antena está enviando periódicamente pulsos. Chun, 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 sí. Entonces envía uno, después otro, después otro. Si no hay objeto, si no hay un objeto, pues simplemente pues nunca se recibe un eco, ¿sí? Pero no quiere decir que la antena no esté captando señales. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que de todas formas, así como se envía pulsos, continuamente también se está haciendo correlación entre lo que se envió con lo que se está recibiendo,
¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? La correlación nos va a indicar que pues ahí no está la señal de eco, ¿sí? Va a decir, mire, esto no tiene nada que ver, esto que estoy recibiendo, la antena, no tiene absolutamente nada que ver con lo que envié. Entonces, pues no hay nada. Entonces es como salen las películas cuando están, no sé, en esas películas de aeropuertos o, o de cosas con aviones, por ejemplo, ¿sí? Que Sí, entonces o sale que el se va acercando mancito allá, muy duro. sí, o sea, que sale el mancito del que está mirando el radar y entonces esa pantalla redonda y por ejemplo, si no hay nada, pues no hay nada. Entonces simplemente ustedes ven que hay como no sé, como un radio ahí que va girando, ¿sí? Y pues no capta nada. Pero en el momento en que aparece un objeto, entonces ustedes ven que sale una bolita y un puntico en la pantalla, fue porque sí se recibió un eco de la señal. Entonces todo el tiempo sí se está haciendo la correlación. Lo que pasa es que la correlación indica no, ahí no está el eco, ¿sí? En el momento en que se capta el eco, ¿sí? Entonces la correlación informa, aquí sí hay eco, ¿sí? Entonces sale ahí algo. Bien, indica que sí hubo reflejo de la onda y aparte de eso, a partir de la correlación, se puede calcular, por ejemplo, la distancia, ¿sí? Entonces ahí es donde pone el puntico a una cierta distancia del centro de la pantalla, entonces, porque se calculó que eso está a no sé cuántos kilómetros, entonces eso corresponde allá a cierta distancia dentro de la pantalla, ¿vale? Sí, pero ahora sí ya me quedó más claro, re claro ahora sí. Vale, listo, eso es lo importante. Bien. Sigamos mirando aquí. ¿Existen estrategias que permitan medir en cuánto se parecen dos señales? Mencionar algunas y cómo funcionan. A ver qué tienen aquí sus compañeros. A ver, alguien que lea, diferente a Manuel. Otra persona, otra persona. Uy, pero no a todas. Entonces, venga, a ver, pongamos Lucas, lea, mano. Ok, entonces, ¿para qué puede llegar a ser útil? Ah, no. ¿Sí? No, man, ay, ay, Es ay. que el Espere, título espere, del espere, anterior. espere. Sí, ya se lo pongo, ya se lo pongo. Ahí, ¿existen estrategias que permitan medir en cuánto se parecen dos señales? Mencionar algunas y cómo funcionan. Ahora sí, que está partido aquí. Ahora sí ahí. Para calcular. Para calcular qué tanto se parecen dos señales, se calcula si existe un retraso entre ellas. Si, al igual que si su amplitud y periodo coinciden. Para calcular el delay que tienen estas señales, normalmente se utiliza una correlación entre estas señales para determinar si en algún punto se va a obtener una autocorrelación y el tiempo en el que este punto se genere va a equivaler al valor del tiempo del delay que tiene esta señal. O sea, básicamente, en resumen, que compara dos señales y en su amplitud y en sus periodos, y lo que resulte de esto va a ser como el delay que hay entre esas dos señales. Si no estoy mal, más adelante en la tarea en el código, pues piden hacer como dos señales y hacer como hacer esa diferencia. Entonces creo que tal vez más adelante se puede ver más Más gráficamente. claramente, sí, porque aquí no quedó claro, ¿sí o no? Se entiende, pero pues, Pero no eh, totalmente. pero no totalmente. Sí, no, eso siempre pasa cuando ustedes están haciendo las tareas. Me imagino que eso pasa. No hay problema. Sí, entonces, a ver. ¿Cuál es la cosa? Entonces, espera un momentico. Yo me paso por aquí nuevamente a esta vaina. Sí, ahí están viendo los dibujitos. Sí, señor, ahí se está viendo. Sí. Entonces, mire lo siguiente. Sí, entonces, por ejemplo, concentrémonos en estas dos columnas, ¿sí? La de correlación cruzada y la de autocorrelación, ¿sí? Entonces, independiente de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, observen estos colorcitos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí este cafecito coincidiría con este cafecito o amarillito, no sé. Este azulito con este azulito y este verdecito con este verdecito, ¿sí? Y lo mismo aplica aquí para la autocorrelación, ¿sí? Entonces, dense cuenta que, por ejemplo, en el caso de la autocorrelación, esta vaina siempre va a tener como una forma de pico,
¿vale? Y donde ocurre el pico, ¿sí? Es donde la cosa quedó mejor alineada, ¿sí? Tanto acá, en la correlación cruzada, como en la autocorrelación, ¿vale? Entonces, eso es como de pronto lo que decía Lucas ahorita. Oiga, si cuando veamos más adelante en la tarea, ¿sí? Seguramente ahí en el código ejemplo, bueno, no sé, ¿sí? Pues esto se va a notar, ¿sí? Que donde las dos señales más coinciden, o como que si ustedes se dan cuenta, pues como que uno va viendo oiga, vea, a medida que se van superponiendo la una con la otra, se forman estas partecitas de acá, estos triangulitos, ¿sí? Estas cosas. Entonces, piénselo ahí como en el área bajo la curva donde están las dos señales, ¿sí? Fíjese que este triangulito acá es como que uno mira, venga, tengo las dos señales superpuestas, pero entonces estoy viendo como la más bajita de las dos, ¿sí? Pero están las dos ahí metidas, ¿sí? Entonces se forma este triangulito chiquito, ¿sí? Y ese triangulito chiquito se reflejaría aquí como la amplitud de la resultante, ¿vale? Fíjense que aquí, ¿sí? Se forma esta área bajo la curva, ¿sí? Este triangulito. Este triangulito tiene un área mayor que acá, o tiene mayor área que esta otra figura de acá, ¿sí? Entonces por eso el pico ahí es más alto. Y lo mismo pasa acá, ¿sí? Entonces cuando van coincidiendo las dos, entonces se forma esta área pequeñita de acá. Y eso corresponde con esta flechita amarilla o cafecita, ¿sí? Esta azulita, ¿sí? Corresponde con esta. Pero aquí que es donde la cosa coincide casi que 100%, ¿sí? Entonces se forma esta cosa aquí grande, ¿vale? Y lo mismo aquí abajo, ¿sí? Lo mismo aquí abajo y acá. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esa propiedad o esa característica que tiene esto, ¿sí? Es lo que de alguna manera se puede utilizar, ¿sí? Para precisamente lo que decía por acá, ¿sí? Para saber, ahí, aquí, ¿sí? Para saber, ¿sí? Cuándo es que existe esa mayor coincidencia. Entonces, si volvemos aquí al tema del radar, ¿sí? Recuerden que yo estoy enviando aquí pulsos, ¡chum! Envío pulsos de radiofrecuencia y estoy, por ejemplo, aquí recibiendo el eco, ¿sí? Entonces, yo hago la operación, por ejemplo, ahí de correlación entre la señal que envié y, y el eco que recibí, ¿sí? Entonces, como es un eco, ¿sí? Ahí va a estar la forma de la señal, ¿sí? Pues contaminada y distorsionada por algunas cosas, pero pues lo que esperamos es que más o menos se mantenga esa forma de la señal. Y ahí en ese momento, ¿sí? Cuando más coinciden, ¿sí? Cuando una operación como esas que estamos viendo ahorita ya en la otra figurita, cuando más coinciden esas dos cosas, ¿sí? Entonces yo digo, ahí en ese tiempo, ¿sí? Si volvemos aquí al matacho, ¿sí? Entonces, fíjense que yo cojo una de las señales, la dejo quieta y la otra la voy moviendo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si F, que es el cuadradito azul, está quieto, ¿sí? Está quieto ahí. Y la que voy moviendo es la otra, la G, el triangulito rojo, ¿sí? Y esa la voy moviendo, la voy moviendo en este caso, según esto va de izquierda a derecha, se va desplazando de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, eso mismo, esa misma idea yo la llevo acá al cuento del radar, ¿sí? Yo la llevo acá. Entonces, en algún momento, ¿sí? Esta señal, por ejemplo, la que transmití, que sería, por ejemplo, yo qué sé, en la ecuación sería la X, es la que está quieta, ¿sí? Y la que recibí, que es la Y, ¿sí? La Y, que sería el eco, ¿sí? La voy moviendo, ¿sí? Que es ese tau que aparece ahí en la figurita, en la ecuación uno, ¿sí? Ese tau es el desplazamiento que voy teniendo de Y con respecto a X, ¿sí? Entonces en algún momento coinciden porque de todas formas es el eco, ¿sí? Y donde vea ese pico, ¿sí? Entonces yo digo, venga, ¿cuánto tuve que desplazar Y con respecto a X? ¿Sí? ¿Cuánto la tuve que desplazar? No sé cuánto, por ejemplo, no sé cuántos instantes de muestreo, ¿sí? Hablando de señales digitales.
Bien, entonces ahí, en ese punto, ¿sí? ¿Cuánto la tuve que desplazar? No sé, por ejemplo, 10 periodos de muestreo, 10 periodos de muestreo. Y como yo sé cuánto dura el periodo de muestreo, ¿cierto? Entonces cuento, 10 periodos de muestreo por 1 milisegundo, entonces eso me da 10 milisegundos. En otras palabras, el tiempo que se demoró el pulso en ir hasta acá y reflejarse, ¿sí? Y llegar nuevamente a la antena fue de 10 milisegundos. Y si yo conozco la velocidad a la que se mueve la señal en el medio, entonces puedo saber, por ejemplo, la distancia del objeto. Entonces, eso como aplicación, ¿vale? Eso como aplicación de esto. Bien. Pero entonces, dice aquí, mencionar algunas y cómo funcionan. Pues listo. Una de esas es esto que estamos viendo, la correlación, pero no es la única. ¿Sí? Entonces existe, por ejemplo, otra cosa que se llama coeficiente de correlación. Y ese pues también lo vamos a mencionar o a ver más adelante. ¿Sí? Aun cuando tienen esa palabra correlación, no necesariamente son lo mismo. ¿Sí? Cuando yo calculo, por ejemplo, la correlación y la correlación cruzada, ¿sí? A partir de dos señales, yo obtengo una tercera, ¿sí? Que sería el resultado. Bien, así como con la convolución, yo convoluciono dos señales y el resultado es una tercera señal. En esto de la correlación y la correlación cruzada y la autocorrelación, a partir de dos señales, yo obtengo una tercera señal, ¿sí? Y ya tengo es que analizar las propiedades de esa tercera señal, pues para poder inferir cosas como las que estamos hablando. Bien, entonces, dependiendo de la altura del pico, si nos volvemos acá, ¿sí? Dependiendo de esta altura, ¿sí? Por ejemplo, en este caso o en este caso, y si yo sé previamente qué forma tienen estas cosas, y por ejemplo aquí, dependiendo de esta altura, ¿sí? Yo voy a decir si, por ejemplo, estas dos cosas son exactamente iguales. Bueno, esa más bien la vería uno aquí en la cross correlation, la correlación cruzada, ¿sí? Si yo conozco la forma de esta, si yo conozco la forma de esta, de la F, por ejemplo, ¿sí? Y hago esta operación G correlacionado con F, ¿sí? Entonces yo miro la altura aquí de esto verde, que sería como el máximo, ¿sí? Y a partir de este valor es que yo puedo decir si F y G son iguales o no, por ejemplo, si fuera el caso, ¿vale? Ahí es donde, por ejemplo, entra en juego la autocorrelación, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este resultado, G correlación cruzada con F, ¿sí? Entonces, supongamos que este es el pulso que yo envié del radar, ¿sí? Y esto es el eco, ¿vale? Entonces, yo conozco esta señal, ¿bien? Esta es la que me va a llegar distorsionada y otro montón de cosas. ¿Sí? Entonces, yo hago esta operación, pero también hice esta de aquí, F, autocorrelación con F, y veo esto, ¿sí? Entonces, yo veo la diferencia que existe entre esto y esto, y puedo decir, por ejemplo, si G y F si son iguales o no iguales. ¿Sí? Pero entonces ya tengo que combinar esta cosa con esta cosa, ¿vale? El coeficiente de correlación, ¿sí? Es una medida estadística o se saca a partir de cosas estadísticas de las señales. ¿Mm? Entonces eso es otra cosa, ¿sí? Aunque lleva la palabra correlación, ¿sí? No está inspirada en estas operaciones, ¿sí? Sino está inspirada en variables estadísticas de la señal, de las señales, ¿vale? Existen otras cosas, sí, que ustedes ya han utilizado en, por ejemplo, en el laboratorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está esa cosa que se llama el PSNR, ¿sí? O está el MSE, por ejemplo, ¿sí? Y esas también las vamos a utilizar ahora más adelante en la tarea, aunque porque por aquí vi que no hicieron nada de lo práctico, pero ahorita miramos. Bien, entonces todas esas son cosas que permiten saber si dos señales se parecen o no se parecen, ¿vale? Pero cada una de esas cosas
mide cosas diferentes dentro de las señales, ¿sí? Por ejemplo, esas como el PSNR y el MSE. Si hay un pequeño desplazamiento de una señal con respecto a la otra, así sean exactamente la misma señal, ya inmediatamente el valor de esas dos medidas va a cambiar un montón, ¿sí? Pero, por ejemplo, la correlación no se va a ver tan afectada por eso, ¿sí? Si están desplazadas una con respecto a la otra, ¿vale? Entonces, cada medida de esas que hay por ahí, ¿sí? Como que mide algo en particular, ¿sí? O más bien tendría como un uso específico, ¿sí? Para, para poder observar o medir alguna propiedad de la señal. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Yujú. Creo que Ay, no, perdón. profe, no, señor. Sí, parece que no. Bueno, sigamos. La siguiente. ¿Para qué puede llegar a ser útil saber si dos señales con orígenes aparentemente diferentes se parecen o no? Mencioné aplicaciones, por ejemplo, el radar. Bueno, ¿quién lee esta? Uy, pero todos no. A ver, molestémosle la vida a quién. Ah, por ahí uno que acabó de conectarse. Joseph, buenos días. ¿Sí está por ahí? ¿O ya se fue otra vez? Para que tiene problemas de conexión, que ya no lo veo. Ah, no, sí, ahí Buenos está. días, profe. Buenos días. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien, sí, señor. Ah, bueno, listo. Leas esta. Un segundito, profe. ¿Cuál? Ahí está. ¿Para qué puede llegar a ser útil saber si dos señales con orígenes aparentemente diferentes se parecen o no? Mencione aplicaciones. A ver, lea lo que sus compañeros escribieron ahí. Se toma como ejemplo el radar en donde hay dos señales con orígenes diferentes debido a que el radar genera una señal que para nuestro ejemplo será llamada señal transmitida y cuando llegue al objeto se genera otra señal que será una señal reflejada, permitiendo determinar si hay presente un blanco y si es afirmativo se puede determinar el retardo y con ello la distancia al blanco. En la siguiente figura se observa la aplicación del radar. Ok. Bueno, ¿hasta aquí queda alguna pregunta o alguna cosa con respecto a esto? Esto ya hemos mencionado cómo funciona. Bien. Pero hasta aquí queda alguna pregunta o hay algo que quieran comentar antes de seguir. ¡Yujú! Buenos días. No, señor profe. Bueno, Joseph dijo que no y el resto ya se quedaron dormidos. ¿Lucas se volvió a quedar dormido? No, ¿cómo se le ocurre, profe? Ah, pero aquí Nicolás dice, ah, lo despertó. No, no, señora, no, no, no tengo dudas. No, bueno, listo. ¿Alguien más tiene dudas o algo que comentar? Profe, pues me causa curiosidad, pues no es tanto exacto con el tema, pero, o sea, en base a lo del radar y eso, ¿cómo funciona lo de guerra electrónica? ¿Lo de Que qué? a la guerra electrónica que creo que confunden radares o algo así, no sé. Ah, ya. Pues sí, o sea, por ejemplo esto, ¿sí? O sea, eh, a ver, por ejemplo, yo no sé, de pronto ustedes, no sé qué tan chinos estaban, tan chiquitos estaban, pero no sé si se acuerdan de la guerra del Golfo, Sí, más allá, o menos. cuando como cosa rara los gringos se metieron en donde no los han llamado. Y entonces, ¿qué pasaba? Que los iraquíes, sí, pues los manes tenían sus misiles, sí. Y entonces los manes disparaban sus misiles a tratar pues de derribar los aviones gringos y curiosamente los misiles se perdían, ¿sí? Entonces pues lo que pasa es que los misiles pues funcionan con una señal de radar, así como esto que estamos viendo aquí en el dibujito, ¿sí? Entonces pues ¿qué ocurre? O sea, el asunto es que si se tiene la tecnología suficiente y se sabe, por ejemplo,
pues, cuál es la forma o cuál es el pulso que se está enviando acá. Por ejemplo, el mismo avión puede tener una antena que recoge esta información, ¿sí? Y entonces, simplemente, pues, por un lado, la tecnología ya de los aviones, en los materiales y la forma así, hace que esta reflexión sea mínima, ¿sí? Entonces vienen esos aviones que ustedes han visto que son negros y que tienen unas formas todas raras que son como que tienen pedazos planos por todo lado, ¿sí? Entonces, primero, eso tiene ahí unos materiales raros que disminuyen mucho el tema del reflejo, ¿sí? Entonces, es el material con el que está hecho el fuselaje del avión, la pintura, ¿sí? Y la forma, ¿sí? Entonces, entre las tres cosas, minimizan en lo posible todos estos reflejos de la señal de radar, por un lado. Y por otro lado, pues también se puede, pues, o sea, el avión, por ejemplo, ¿sí? O desde otro dispositivo, pues se pueden generar señales que van a tratar de confundir al radar, ¿sí? O sea, envían pulsos, ¿sí? Que el radar los va a ver como que, oiga, sí, estos son ecos, pero son ecos que no son ciertos, ¿sí? Entonces le informan al radar posiciones que no son, ¿vale? Ahora, pues, ¿cómo llegar allá? Bueno, pues requiere un montón de cosas, mucha tecnología y mucha plata, ¿vale? Para desarrollar esa tecnología. Pero más o menos se trata de eso, ¿sí? Es de confundir el radar enviándole señales que aparentemente serían los ecos, pero con información que no corresponde a la realidad. Entonces, con retrasos mayores o con amplitudes diferentes, ¿sí? Para que cuando se hagan estas operaciones, por ejemplo, de la correlación y todo eso, pues den resultados que no tienen que ver con la realidad de la cosa. ¿Sí? Más o menos funciona por ahí algo así. Bien. O simplemente, pues, uno puede crear como la señal contraria, ¿sí? A la emitida, es decir, como eso es un pulso, entonces imagínense una señal sinusoidal, ¿sí? Entonces, si uno puede generar la señal sinusoidal, pero en contrafase, se cancelan, ¿sí? Entonces el radar nunca vería nada, por ejemplo, ¿sí? Pues el asunto es poder tener esa señal perfecta, ¿sí? Porque es que el asunto es ese, que los fabricantes de los radares, pues a cada radar le dan como su propia firma, ¿sí? Cuando digo su propia firma es como que la señal transmitida, ¿sí? Tiene una forma muy particular y eso es, pues, obviamente es secreta. ¿M? O sea, no los radares, o sea, no todos tienen la misma señal, cada uno tiene su propia frecuencia y su propia forma de onda, ¿vale? Y supuestamente es única, ¿sí? Y es secreta, ¿bien? Porque pues si todo el mundo la conociera, pues va, pues fácil, ¿sí o no? Entonces el asunto ahí, o mejor dicho, los manes duros de esas cosas, pues tienen el reto de poder, por ejemplo, aquí, montar en el avión un dispositivo que sea capaz de captar estos ecos, ¿sí? Y determinar, mire, esto tiene esta forma de onda, entonces la voy a distorsionar con esta otra cosa, Pues una ¿sí? pregunta. Señor. ¿Los radares cómo se ven afectados por el efecto Doppler? Era lo que les decía ahorita. Sí, esta señal tiene aquí una longitud de onda, ¿sí? O sea, en las señales electromagnéticas no se habla tanto de la frecuencia, pero pues pero pues es lo mismo, ¿sí? Es simplemente el inverso. Entonces se habla de longitud de onda, ¿sí? Entonces, esta señal transmitida tiene una cierta longitud de onda. Cuando el objeto se está moviendo, ojo, ¿sí? O bueno, pensemos que el objeto está fijo, está quieto. Entonces, cuando llega este pulso que tiene una cierta longitud de onda, él se devuelve con la misma longitud de onda, ¿sí? No ha pasado nada, ¿sí? Pues cambia la amplitud, cambia la fase, bueno, ¿sí? Y esas cosas, pero la frecuencia no cambia. Si el objeto se está moviendo, ¿sí? Si el objeto se está moviendo, bien, entonces
viene este pulso y se refleja, pero como el objeto se está moviendo, entonces dependiendo, si se está alejando, ¿sí? La onda se estira, ¿sí? La onda se estira, ¿vale? O sea, porque este objeto se convierte como en una fuente, como una nueva fuente de la señal, ¿sí? O sea, si bien son reflejadas, pero es como si fuera una nueva fuente. Entonces, a medida que él se va alejando, pues es como si estuviera emitiendo los pulsos, pero pues por el efecto de que él se está moviendo, entonces los pulsos en tiempo, pues como que están uno más lejos del otro, ¿vale? Porque aquí el que está observando la antena, ¿sí? Ve como si los pulsos estuvieran emitiendo con un tiempo mayor entre uno y otro, después de que se ha enviado la señal acá, ¿sí? Entonces, la onda se estira. Si por el contrario, el objeto se está acercando, ¿sí? Se está acercando, ¿bien? Entonces, esta fuente, considerándola como una fuente puntual de emisión, ¿sí? En la medida que se va acercando al objeto, esa longitud de onda se acorta, o sea, la onda se comprime, ¿bien? Mm, es algo así como, venga, a ver, busquemos, pero yo. Ujujú. Ah, o de pronto existe algún morraquito. Efecto Doppler, es con doble P. A ver, imágenes. Ah, eso. Sí. Mire, por ejemplo, acá. ¿Sí? Esto es lo que, esta es la cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos estos, la ponemos aquí grandes. ¿Sí la ven? ¿Sí ven el morraco? Aquí, de la ambulancia. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, mire este observador. ¿Sí? Es un pisco aquí adelante. Bien. Entonces, cuando la ambulancia se va moviendo de izquierda a derecha, ¿sí? Este man está aquí al frente, ¿sí? La ambulancia emite el sonido, ¿sí? Entonces, estos frentes de onda se van comprimiendo, ¿sí? Porque pues este que fue el primero que emitió, ¿sí? Pues va a una velocidad constante, o sea, todos van a una velocidad constante, ¿sí? Pero cuando se emite el segundo, ¿sí? La ambulancia avanzó, ¿cierto? Entonces, este frente de onda y este otro segundo, pues quedan uno más cerquita del otro, y así sucesivamente. Este man que está aquí atrás, ¿sí? Cuando se emitió este, ¿sí? El tipo está quieto. Cuando se emitió este, la ambulancia se movió, ¿sí? Y emitió el segundo, ¿sí? Pero pues cuando emitió el segundo, la ambulancia ya estaba más adelante, entonces la distancia entre este y este es mayor, ¿sí? Y lo mismo pasa con las cosas electromagnéticas. De hecho, esto mismo se ha utilizado para, pues lo estudiaron y se dieron cuenta, pues se han escuchado ustedes eso de que el universo se está expandiendo, ¿sí? Que sería como este morraco de acá, ¿sí? Entonces, resulta que la luz que se recibe de los diferentes objetos que hay en el espacio, ¿sí? Si dicen, no, mire, está corrida hacia el rojo, ¿sí? Cuando dicen que está corrida hacia el rojo, pues no es que se vea roja, ¿sí? Sino que simplemente la longitud de onda es mayor, ¿sí? Y en el espectro visible, ¿sí? De lo que nosotros alcanzamos a ver, lo que mayor longitud de onda tiene es el rojo, ¿sí? Y por el contrario, si el objeto se estuviera acercando, ¿sí? Entonces está corrida hacia el azul o hacia el violeta, ¿sí? Que son las cosas que tienen mayor longitud de onda de lo que nosotros podemos ver, ¿sí? No es que se vean azules, ¿vale? Entonces es el mismo efecto, ¿sí? Entonces, esto es con las ondas electromagnéticas, pues vistas así en el espacio de los objetos, ¿sí? Y exactamente funciona igualito con el tema del radar, por ejemplo, ¿sí? Con el tema del radar. ¿Sí? Entonces, si este objeto se está alejando, ¿sí? Esta señal reflejada va a tener una mayor longitud de onda. Si el objeto se está acercando, esta señal reflejada va a tener una longitud de onda más pequeña, más corta, ¿vale? ¿Sí vi?
Sí, señor. Listo. Bueno, ¿qué más nos queda de acá? Bueno, asimismo, o sea, como el radar también funciona el sonar activo. ¿Sí? Entonces, allá cuando ustedes ven las películas de los submarinos, entonces que los submarinos se escuchan unos piticos allá, pim, 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 se supone que eso es el sonar, pero pues eso, pues no sé si funciona así, yo no creo que eso suene de esa manera. ¿Sí? Entonces, está el sonar activo, que pues precisamente envía ondas sonoras en el agua, bien, y funciona exactamente igual lo que se recibe, ¿sí? Porque pues también está el sonar pasivo, que ese no envía nada, simplemente está escuchando todo el tiempo, ¿sí? Y ese es el que más usan, de hecho, el pasivo, ¿vale? El sonar activo lo usan muy de vez en cuando, ¿sí? Pues como para ubicar objetos y ese tipo de cosas, pero pues la misión de un submarino es precisamente estar de incógnito, que nadie lo descubra. Entonces, si se la pasan enviando pulsos, pues todo el mundo sabría en dónde está. Bien. Entonces, por eso el que más usan es el sonar pasivo. Las cositas que utilizan los policías por carretera, por ejemplo, para determinar la velocidad de los carros, ¿sí? En carretera, funciona bajo el mismo principio. Pues yo no sé si ahí utilizarán eh, láser o utilizarán ultrasonido. Creo que eh, en una época utilizaban ultrasonido para eso, sí, pero pues también se inventaron el aparatico que, que distorsiona la señal de ultrasonido y confunde el radar de los policías. Sí, entonces también los manes cambian de tecnología, entonces ya creo que ya no utilizan eh, radares de esos de ultrasonido, sino utilizan radares con láser, ¿sí? Pues no se ve el láser, pero creo que eso es lo que utilizan ahora. No estoy del todo seguro. Bien, entonces todos utilizan el mismo principio, ¿sí? Se envía un pulso, perdón, de alguna señal y se recibe el eco, ¿bien? Y eso funciona gracias pues a cosas como estas, como la correlación. Bueno. Miremos esta. Es posible determinar si dos señales resultan siendo la misma, pero siendo una la versión desplazada en tiempo de la otra. ¿Y cómo puede medirse ese desplazamiento? Yo no sé si hasta este punto ustedes ya más o menos entienden esta parte, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, esta ecuacióncita, ¿sí? Esta D mayúscula, según lo que dice aquí su compañero, ¿sí? Sería ese retardo, ¿sí? Sería ese retardo, ¿sí? Entonces es precisamente tratar de encontrar un valor de D, ¿sí? Que haga que la correlación sea máxima entre las dos señales, o sea, entre la enviada y el eco, ¿sí? Entonces es ir ajustando el D, o mejor dicho, cuál es el D que hace que las dos cosas correlacionen lo máximo posible, ¿vale? No sé si hasta ese punto ya tienen más o menos clara la vaina o todavía queda alguna duda. Yujú. Sí, buenas. ¿Alguna pregunta? ¿O ya más o menos está claro eso? ¿Digan algo, Profe, señorita? ¿ese alfa que está ahí en la ecuación tiene algún límite? A ver, espérate. Miramos bien quién es ese alfa. Ah, ya sé quién es el alfa. Sí. Entonces, ¿qué es el alfa? Sí, entonces, recuerden que yo les dije que en este proceso, aquí, volviendo al matachito, ¿sí? Yo envío un pulso. Yo sé o las propiedades, las características de esa señal, ¿sí? Se conocen. Cuando hablo de eso, pues es la amplitud, la frecuencia y el instante en que yo la envié, ¿vale? Entonces, este alfa, si venga, aquí mencionan el alfa para algo, nada. Ah, sí, donde alfa es el factor de atenuación, ¿sí? Entonces, así como yo también, como tengo que
de alguna manera descubrir el D mayúscula, que es el desfase que existe entre la señal enviada y la, y el eco, ¿sí? También existe ese alfa, ¿sí? Que es cuánto se va a atenuar, ¿vale? Entonces, este valor alfa, mm, o sea, no es necesariamente que yo lo tenga que conocer, o si eso tiene un límite. ¿M? O sea, pues por supuesto esto no va a ser mayor que uno, o sea, uno no espera que el eco sea más grande que la señal que se emitió, ¿cierto? Entonces eso, eh, pues iría desde cero, ¿sí? Que sería que se atenuó completamente hasta uno, que es que la señal llegó igual de grande a lo que se recibió, ¿sí? O sea, lo enviado y lo recibido son iguales, ¿sí? Pues eso rara vez va a pasar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, lo que tiene su compañero acá en esta ecuación 2, ¿sí? Es que, pues yo recibo, o sea, fíjense, partimos de la uno, ¿sí? Yo envié X, ¿cierto? Yo envié la señal X, ¿sí? Y ustedes aquí están viendo que, por ejemplo, aparece X por alfa menos este D más un omega, ¿sí? Entonces, con esto estoy diciendo que la señal enviada X, ¿sí? Va a tener una atenuación que me la indica el alfa, un retardo que me lo indica la D. Y este omega o esta W que aparece acá, pues es el ruido, ¿sí? Y no es ruido auditivo, sino ruido aditivo. Bien, y este W, pues es el ruido que yo asumo que hay en el ambiente que también voy a captar en la antena, junto con el eco, ¿sí? Entonces, pues es que depende de lo que uno esté tratando de hacer, ¿sí? Uno puede encontrar o esto, o esto, o esto, o pues podría hipotéticamente encontrar todo, ¿sí? O sea, básicamente esta ecuación 2 es un modelo, ¿sí? Es un modelo matemático que me indica, ¿sí? Todo lo que le está ocurriendo a esta señal Y, que es la que voy a comparar con X, ¿bien? Entonces, pues como límites, ¿sí? De pronto ese alfa tendría eso, entre cero y uno, ¿sí? Porque es cuánto se va a atenuar X, ¿sí? En todo ese recorrido, ¿sí? Para que se convierta en Y, ¿sí? Recuerden, Y es lo que yo voy a ver, ¿sí? O sea, esto, pues, en principio yo no conozco cuánto vale alfa, ni cuánto vale D, ni mucho menos cuánto es el ruido, ¿sí? No, no los conozco, ¿vale? ¿Puedo estimarlos? Sí, podría hacerse una estimación, ¿sí? Y a partir dependiendo de qué esté yo estimando, si va a ser el alfa o si va a ser el D, ¿sí? Este de acá no tanto, ¿sí? Este lo debo considerar más que todo el ruido, ¿sí? Saber que existe, ¿bien? Pero si yo puedo calcular del D, el alfa o los dos, yo puedo saber cosas, ¿sí? Quiero decir, por ejemplo, la distancia del objeto, ¿sí? Ese podría estar muy relacionado, por ejemplo, con el D, ¿vale? El alfa que me podría decir, por ejemplo, la naturaleza del material, ¿sí? O sea, si yo ya sé el D, ¿sí? O si no estoy utilizando esto, por ejemplo, para, para medir la velocidad, sino para estudiar materiales, pues la distancia sí va a ser constante. Entonces yo voy a saber siempre cuánto va a ser D. Pero entonces dependiendo del material que esté aquí al frente, ¿sí? eh, el alfa va a ser una cosa o va a ser otra. Por ejemplo, puede ser otra aplicación de esto, ¿sí? Para estudiar materiales, ¿sí? Para analizar materiales. Entonces tengo allá una pieza que no conozco, el material del cual está el hecho, y pues, por ejemplo, el alfa, ¿sí? Cuánto se va a atenuar, ¿sí? Me puede indicar alguna propiedad del material, ¿sí? Por ejemplo. ¿Mm? No sé si con eso te queda un poco más claro. Sí, señor profe, gracias.
Listo. Ok. Entonces, Ah, aquí profe, vienen pues, unas definiciones. Señor. no, pero es que ya lo encontré. Es que, por ejemplo, yo al principio vi que pues el compañero tenía con integrales, ¿sí? Pero pues yo lo tengo también, yo lo tengo es así con sumatoria. Ah, ok. Entonces sí, ya me di cuenta que pues ahí el compañero también ya lo puso. Sí. Bueno, o sea, si o sea, estas definiciones con integrales, pues son, por ejemplo, para tiempo continuo, Continuo, sí. ¿sí? Entonces, pues es como la forma general de ver la cosa, ¿sí? Pero pues también existen sus versiones en tiempo discreto, por ejemplo, como esto, ¿ok? Sí, pero pues en principio son la misma cosa, Sí, son la o misma mejor cosa. dicho, el concepto de base es lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que pues puede estar para señales de tiempo continuo o puede estar para señales de tiempo discreto, ¿sí? Igual pasa con la convolución también tiene su ecuacioncita y es una integral, por ejemplo, para tiempo continuo. O puede ser una sumatoria, que es la que ustedes ya han visto para el tiempo discreto, ¿m? Pero es la misma cosa. Bien, entonces, pues estas son definiciones, ¿sí? Creo que pues hemos hablado un poco de las cosas, ¿sí? De pronto una duda que muchas veces surge, ¿sí? Es, por ejemplo, oiga, pero la autocorrelación, y si vemos aquí los dibujitos estos, uno dice, pero la autocorrelación, pues, ¿para qué voy a hacer la señal con ella misma? Eso no tiene sentido. O sea, sí tiene sentido, es, por ejemplo, cuando yo estoy acá, estos escenarios que hemos estado hablando, ¿sí? Que el radar y el sonar y no sé qué, ¿sí? Porque pues una cosa es lo que yo envío y lo que recibo aquí como señal reflejada y, y pues hacer la operación de correlación cruzada entre las dos señales, pues eso me da algo, ¿bien? Pero yo necesito como ¿cómo llamarlo? Como una especie de referencia, ¿sí? Para decir, venga, si me está dando lo que es, no me está dando lo que es, o poder a partir de esa referencia, por ejemplo, encontrar estos términos, el D, el alfa, ¿sí? Entonces, la autocorrelación sirve muchas veces como referencia, decir, bueno, pues yo tengo la autocorrelación de la señal que envié, ¿sí? De la señal enviada, del pulso enviado, la señal transmitida, tengo la autocorrelación con ella misma, ¿sí? Y recibo un eco o recibo pues acá una señal y hago la correlación cruzada, pero tengo que comparar esa correlación cruzada, el resultado de esa correlación cruzada, con la autocorrelación de lo que yo envié. Si yo veo que es muy, muy, muy diferente, ¿no? Nos pasamos aquí otra vez al matacho, ¿sí? Si yo veo que esto es muy diferente con esto, pues yo digo, no, lo que recibí, que por ejemplo sería la G, no tiene nada que ver con lo que envié. ¿Sí? O sea, es totalmente, no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, por ejemplo, ahí diría, no hay eco, lo que tengo es puro ruido, ¿vale? Porque no hay correlación entre las dos cosas. Bien, o sea, si esto es muy diferente, si esto es muy diferente de esto, yo digo, no, no, pues esto de pronto no tiene absolutamente nada que ver con esto. Bien, pero si yo veo que esto medio se parece con esto, entonces yo digo, sí, ese sí es un eco, ¿sí? Y ya puedo empezar a analizar las otras propiedades como, por ejemplo, el alfa, el D, ¿sí? Para saber pues qué pasó ahí. Y por ejemplo, en el caso del radar, saber la posición o la distancia de ese objeto que está por allá lejos, o lo que hablábamos ahorita para estudiar materiales, ¿sí? Entonces yo, sí, mire, hay una atenuación de tanto. Entonces, bueno, la propiedad de o la densidad de ese objeto es de tanto, por ejemplo, ¿sí? Eso se puede medir la densidad con ese tipo de cosas, ¿vale? Dependiendo de cuánto se refleje la señal. Bien. Entonces, eso es a veces una duda que les queda, pero ¿para qué hace uno la autocorrelación? Sí, o sea, sirve para tenerla como referencia y poder comparar otras señales. Ok, ¿qué es el coeficiente de correlación de Pearson? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se interpreta su resultado? Entonces me eché a ver
corresponden a valores respectivas de señal y n corresponde al número de muestras. Sí, pero no dice cuál es el valor. Normalmente, espera, lo buscamos por aquí. Mm, Coeficiente de correlación, a ver. Ok. Ahí lo ven, ¿sí? ¿Sí lo están viendo? Sí, Hola. pues ahí sí Ah, sale bueno. la... Listo. Entonces, fíjese, el coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Fíjese que es en estadística, o sea, está basado en propiedades estadísticas, ¿sí? La correlación, como estamos viendo ahí, la autocorrelación, la correlación cruzada, ¿sí? Tiene que ver mucho con la forma de la señal, ¿vale? Estas otras cosas, como el coeficiente de correlación de Pearson, tiene que ver más con el comportamiento estadístico de la señal, ¿bien? Y esta es la forma aquí como se calcula, ¿sí? Entonces ustedes ven esta parte de aquí arriba, ¿sí? Que está, por ejemplo, es este sigma XY, ¿sí? Y esta E mayúscula es el valor esperado. Mm, el valor esperado uno lo puede calcular de muchas formas, pero usualmente piénselo como la media, el promedio, ¿sí? Y tenemos esto que está aquí adentro, ¿sí? Entonces, este término de aquí adentro, solito, ¿sí? Entonces, X menos el mu de X menos la media de X, y este es Y menos la media de Y, ¿sí? Entonces, es como qué tanto cambia este a medida que el otro también cambia, y eso es la famosa covarianza, ¿vale? Así se calcula la covarianza, ¿sí? El valor esperado, ¿sí? De la diferencia de una señal con respecto a su media multiplicado por el valor de la señal, de la otra señal, menos la media de esa otra señal, ¿sí? Y es el valor esperado de todo eso, ¿sí? O mal dicho, pues el promedio de esas cosas, ¿vale? Y eso dividido entre la multiplicación de las desviaciones estándar independientes de cada una de las señales, ¿sí? Y eso pues da un número, ¿vale? Eso da un número. Bien, ese número usualmente está entre 0 y 1, entre -1 y 1, perdón, ¿sí? Entre -1 y 1, ¿sí? Entonces me echa a ver si este morraquito, si lo están viendo ahí, sí. Es, sí, entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo se puede interpretar ese numerito, ¿sí? Si es -1, ¿sí? Quiere decir que son inversamente mm, correlacionadas. No, mentiras. Tiene una relación inversa, es decir, como que mientras la una va subiendo, la otra va bajando en la misma proporción, por así decirlo, ¿vale? Y entonces, pues eso lo representan aquí, pues como con esta curvita, con esta recta aquí que tendría pendiente negativa, ¿vale? Entre -1 y 0, ¿sí? Se sigue manteniendo esa misma relación de que mientras el uno sube, el otro baja, ¿sí? Pero ya cuando la cosa se vuelve positiva, por ejemplo, positiva, como sería estos dos dibujitos de acá, entonces se dan cuenta o pues representan esto pues con esta línea recta que tiene una pendiente positiva, ¿vale? Entonces como que dice, ah, sí, mientras la una sube, la otra también, y mientras la una baja, la otra también baja, ¿vale? Y por ejemplo, si ese coeficiente de correlación es 0, quiere decir que no tiene nada que ver la una con la otra, si se dan cuenta que los punticos están completamente dispersos. Sí, entonces de eso se trata. Sí, pero aquí hay otros morraquitos que tienen que ver con eso y representan ahí, ah, sí, mire, tal, que no sé qué, y los punticos, por ejemplo, mire, esto es 0 en ese coeficiente de correlación, o sea, no tienen nada que ver lo uno con lo otro, pero pues hay otro montón de cosas que son también súper dispersas, como todo esto que se aquí abajo, ¿sí? Que uno dice como que, sí, son un poco en nubes ahí de diferentes formas, ¿sí? Y el coeficiente de correlación estaría 0 o muy cercano a 0. Y aquí vemos, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, -1, -1. Si ven que se forman líneas, 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 ¿sí? Fíjense que no necesariamente, ¿sí? Eh, siempre la pendiente es 1,
¿sí? La pendiente no necesariamente uno, sino forman una línea perfecta, ¿sí? Los punticos, o sea, una variable con respecto a la otra forman una línea perfecta, ¿sí? La medida que esa línea se empieza a degradar, ¿sí? Que es lo que vemos aquí arriba, ¿sí? Pues ese valor va cambiando, ¿vale? Ay, perdón, me escaché, no era ese el que tenía que... Espera un momentico. Me escaché de botoncito porque son muy chiquitos. Ya, otra vez. ¿Ya están viendo otra vez? Sí. Bueno, ¿qué más quedaría pendiente? Bueno, eso en cuanto pues como a la teoría, a la carreta de esta vaina, ¿sí? Pues aquí vemos que su compañero no ha hecho todavía la parte práctica. ¿Alguno de ustedes ya avanzó en esa parte práctica? Supongo que eso quiere decir que no. La primera parte. La primera parte. A ver, cuéntenos, ¿cómo le ha ido con esa primera parte? Yo, Yujú, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Hello. Bueno, profe, alcancé a graficar las comparativas con Y1, Y2 y Y3, pero Mm, todavía no hago lo de PSNR y MC. Tengo es una preguntita con respecto al ejercicio 2, que lo que dice es, listo, obtengo una señal sinusoidal digitalizada con un periodo de 10 muestras por ciclo y son 10.000 muestras, o sea, póngale 1000 ciclos. ujú. Pero el segundo punto, cuando me dice simule en MATLAB la versión muestreada sin cuantificación, no sé a qué se refiere, de la misma señal. O sea, sería generar una continua Sí, y hacer. el muestreo directamente esa continua. Ok. Pues, venga, espera un momentico. Pero ya miro una cosita acá porque... A ver, a ver, a ver, a ver. Pero yo miro una cosita. A ver. Ah, ya. Ya, me está hablando del ejercicio 2, ¿sí? Sí, profe. Pero entonces Así ya. compartimos acá. Mhm. ¿Sí es este? Ay, no era ese. Era este. Ya. ¿Me lo están viendo? Yuhu. ¿Sí lo están viendo? Bueno, supongo que sí. Entonces, mire, Profesor. dígame. Sí, profe, que ahí se ve. Ah, bueno, listo. Entonces, póngame cuidado a lo que dice, ¿sí? Usando lo realizado en el laboratorio hasta el momento, realice lo siguiente, ¿sí? Entonces, obtenga una señal sinusoidal digitalizada con un periodo de 10 muestras por ciclo. O sea, esto ya lo hemos hecho, ¿sí o no? El número total de muestras capturadas debe ser múltiplo de 10.000, ¿sí? Entonces puede ser 10.000, 20.000, 30.000, ¿vale? O sea, creo que hasta aquí no habría problema, ¿cierto? O sea, todos pueden coger una señal de estas sinusoidales, ¿sí? Que hemos probado en el laboratorio, bueno, que ustedes han probado en el laboratorio, ¿sí? Que cumpla con esta característica, ¿sí? Eso ya se ha hecho. Bien, ahí pues ustedes cuadran bien su frecuencia de muestreo y toda la cosa para que esta vaina les cuadre re bien, ¿bien? Entonces dice, simule en MATLAB la versión muestreada sin cuantificación, o sea, porque esta parte de acá,
¿sí? Este primero, ¿sí? Pues obviamente tiene el tema de la cuantificación que ustedes están haciendo en el microcontrolador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no, pues estamos trabajando a 8 bits, a 10 bits, ¿vale? Aquí esta segunda parte pues es en MATLAB. Ahí no tienen que hacer ninguna cosa de cuantificación, simplemente generan la señal y toman los instantes de muestreo pues para que también salgan las famosas 10 muestras por ciclo, ¿sí? Pero no le tienen que hacer más nada, ¿vale? Con el mismo número de muestras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tienen 10.000 muestras, pues también tienen que generar las mismas 10.000 muestras en MATLAB. Entonces, desarrolla un método automático para ajustar la fase de la simulación con los datos adquiridos aplicando la estrategia de correlación, ¿sí? Entonces, qué va a pasar? Su señal su señal sinusoidal real, ¿sí? La que están capturando aquí en la primera parte, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ustedes nunca van a poder eh, cuadrar su captura de datos para que la señal sinusoidal, por ejemplo, si uno dice, esto es seno de no sé qué cosa, ¿sí? Arranque la primera muestra en el cero. Si eso no va a pasar, eso es prácticamente imposible poderle pegar a eso, ¿sí? Pero en MATLAB usted sí puede ajustar la fase, ¿vale? Entonces, en algún momento en algún laboratorio, ¿sí? Hace rato, ¿sí? Se les pidió que hicieran eso manualmente, o sea, que fueran cuadrando ahí a mano, uno por uno, varios valores de la fase hasta que esa vaina coincidiera. Ahora, ¿cuál es la cosa? ¿Sí? Pues que usted haga eso de forma automática. Cuando digo de forma automática es que pues simplemente hay un algoritmo, un programa, ¿sí? Que va ajustando la fase, ¿sí? La va moviendo, o sea, pues en el peor de los casos, pues es coger simplemente y barrer valores de fase, ¿sí? No sé, se inventan 1.000 valores, ¿sí? De la fase, ¿sí? Desde cero hasta pi, en teoría, ¿sí? Y dividen ese intervalo de cero a pi en 1.000 posibles valores. Y entonces van cogiendo uno por uno y van ajustando las simulaciones MATLAB, ¿sí? Con ese valor de fase, ¿sí? Hasta que llegue un punto en donde la correlación cruzada, pues bueno, sí, la correlación entre las dos señales quiere decir los valores que ustedes tomaron y los valores de la simulación hasta que coincidan, ¿sí? Hasta que la correlación de máxima entre las dos señales, ¿sí? Y ahí en ese punto, pues entonces dicen, ah, ahí encontré la forma, ¿vale? Sería algo así. Sí, entonces calcule la señal diferencia. Diferencia es igual a xd menos xg, que representa el error de cuantificación contaminado con una señal de ruido desconocida. Ok. Y eso más o menos era algo que ustedes ya habían hecho antes, ¿sí? Simplemente ahora la diferencia es en que antes ustedes tenían que ir probando el valor de fase, cambiándolo ustedes manualmente allá en el programa, uno por uno, hasta que más o menos ustedes al ojo vieran que eso coincide, ¿sí? Ahora es que usted haga un programa que sea capaz de hacer eso que usted hizo al ojo, ¿vale? Analice las propiedades estadísticas de la señal diff, sí que es la diferencia, que puede concluir a partir del mencionado análisis. Aplique un filtro adaptativo a la señal calculada anteriormente y cuya señal de referencia es la misma señal con un atraso de 10 muestras. ¿Sí? Bueno, como esto, si todo sale bien, esta vaina va a cuadrar lo más de bonito. ¿Sí? Y es que precisamente, como aquí se les pidió que el periodo de la señal original es de 10 muestras por ciclo, ¿sí? O sea, mejor dicho, la señal muestra es de 10 muestras por ciclo, ¿sí? Y se les pide aquí, aplique un filtro adaptativo, ¿sí? A la señal calculada anteriormente. O sea, a cuál señal calculada anteriormente? A esta, a la diff, ¿sí? Y cuya señal de referencia es la misma señal con un atraso de 10 muestras. O sea, es la diff, pero con 10 muestras corrida. ¿Bien? ¿Qué va a pasar cuando ustedes apliquen esto? ¿Sí? Resulta que eh, si todo sale bien, el error de cuantificación va a tener una alta correlación consigo mismo, pero el ruido que ustedes capturan,
¿sí? De las señales, ese no va a tener correlación. Entonces el filtro adaptativo lo que va a hacer es eliminar ese ruido que no tiene correlación. ¿Sí? Va a eliminar lo que no tiene correlación, ¿sí? Lo que no está correlacionado. ¿Sí? En este caso, pues el ruido que viene en el canal de captura de sus señales, y lo que va a quedar debería ser el error de cuantificación. Ya, pues, no queda puro, 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 pero debe quedar más o menos, más o menos, mm, más o menos limpio, ¿vale? Observe los resultados luego de aplicar el filtro adaptativo de acuerdo con lo aprendido hasta ahora. La señal del filtro, la señal de salida del filtro adaptativo, ¿a qué corresponde? Pues ya les dije, ¿sí? Si todo sale bien. Desde lo que entendió del concepto de correlación y el funcionamiento de los filtros adaptativos, justifique su respuesta. También ya le soplé en gran medida la respuesta, ¿vale? ¿Sí? ¿Un poco más clara la cosa? Chu. ¿Sí o no? O más o menos. O todavía hay algo que no le queda claro. No, digamos que después del filtro se busca recuperar esa señal. Ujú. Sí, señor. Eso debe salir bonito. Pues, si todo sale bien, ojalá que sí. ¿Vale? Ojalá que sí salga chévere. Bueno, con respecto al primer ejercicio, ¿alguna pregunta? Sí, por ejemplo, aquí dice, todo esto es lo que ustedes tienen que calcular a partir de esas señales, ¿sí? Ver cuál de estas, Y1, Y2 o Y3, ¿sí? Es más parecida a esta, ¿vale? No creo que eso sea problema, ¿o sí? No, esta parte es fácil. Esta parte aquí del ejercicio uno es fácil. Sí, lo que pronto toma un poquitico de pelo es precisamente analizar los resultados de estas medidas, porque eso pasan cosas muy curiosas, ¿sí? Que les da a veces, de acuerdo a una medida de esas, hay una señal de estas que se parece más a la X, ¿sí? Y de acuerdo a otras medidas da que es otra. Entonces eso es bien curioso. Entonces ahí para que lo analicen cuando les esté dando esa vaina. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Comentario. ¿Se entendió más o menos la cosa? ¿O no? Sí, Bueno, profe, con la parte teórica sí, sí me quedó un poquito más claro. ok. Lo que había dicho al principio, sí, sí me quedó mejor. Ah, bueno, ¿y el resto? Lo único que habla ahí es el Chino Manuel. ¿Y el resto? A Julián, a Joseph, a Karen, Nicolás. ¿Sí les quedó clara la vaina? Sí, señor, quedó claro. Ah, bueno, listo. Entonces, no siendo más, muchachos, pues nos despedimos por el día de hoy. Bueno, mentiras, a los que les toca laboratorio ahorita no. Entonces, que tengan un buen resto de semana.